como pastor y como predicador y que enseña la palabra del Señor, un tema de estos es un tema un poco complicado en el sentido de que cuando uno comienza a estudiar el tema, a analizar el tema, como que a uno como que le da vergüencilla, hermano. A mí, vea, a veces yo me compunjo y me da vergüencilla. ¿Estaré apto para hablar de un tema como este? ¿Estaré apto por el tipo de tema que uno va a enseñar y va a ministrar? Porque hoy mucha gente predica. Hay muchos predicadores, buenos, malos, regulares y peores, hay de todo. Hay de todo, pero hermanos, lo que a mí me llama mucho la atención es el estado espiritual en el caso mío. En mi estado espiritual, cómo está delante de Dios para poder exponer un tema como el tema que vamos a estar tratando. Y pareciera que hoy tenemos profesionales del púlpito, ¿verdad? Hay profesionales del púlpito, saben mucho de homilética, de oratoria, ¿verdad? Saben tantas cosas, buen léxico y, ¿verdad? De todo eso que se estudia y que no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Lo que sí estoy diciendo es que suena muy bonito, ¿verdad? Como alguien decía, tienen mucho verborrea, ¿verdad? Tienen mucho verbo, mucho garbo. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Y no solo para, ahora, eso es para uno que tiene una responsabilidad muy grande delante del Señor, ¿verdad? Tiene una responsabilidad muy grande delante del Señor, pero es un tema para todos. Y el tema es uno de los atributos de Dios, la santidad de Dios. Solo mencionar el término. Antes de leer el texto que quiero leer, hace muchos años compré un libro que se llamaba El Mandamiento Olvidado. El Mandamiento Olvidado. Hace muchos años lo compré. ¿Y cuál es el mandamiento olvidado? El mandamiento olvidado por la iglesia, mis amados hermanos, por favor, absorba el espíritu de esta palabra. El mandamiento olvidado por la iglesia, ¿sabe cuál es? Sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento que la iglesia ha olvidado. Porque ya como que el tema era de la santidad no se habla en los púlpitos, en las congregaciones, no se enseña. Pareciera que ahora, pues, hablar de santidad, hablar de pecado, hablar de infierno, hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Ya como que eso ya quedó obsoleto, ya quedó en el olvido, ya no. Estamos en una iglesia más modernizada, más, ¿cómo se llama? Más sintonizada a la tecnología, ¿verdad? Y no, yo guarde hablar de esos temas. Es un tema que a la gente no le gusta, y como a la gente no le gusta, y si usted comienza a hablar de ese tema, la gente se va a ir. Cuando Jesús hablaba de algo, allá en Juan 6, ¿se acuerdan? Cuando Jesús habló de un tema que los dejó a todos, como decían los chiquillos de antes, de una sola pieza, ¿verdad? Los dejó a todos. ¿Cómo es esto? El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es apto para... No. ¿Cómo es eso? Si nosotros somos judíos y nosotros la ley dice que no podemos comer carne menos humana. No podemos comer carne de algunos animales, pero no somos carnívoros. Y Jesús dice semejante cosa. Y cuando llegan los discípulos a Jesús, Señor, pero mire, se están yendo. Se están yendo. Y el Señor le dice, no hay problema. Dura es esta palabra. ¿Quién la va a recibir? Dura, es muy dura.
Se están yendo, véalos. Tranquilos, no hay ningún problema, que se vayan. Si ustedes también quieren irse, no hay ningún problema. Oh, ah. Igual de un pastor le diga eso a la iglesia. ¡Ay, pastor, usted no nos ama! Y Jesús le dice, y Pedro, bueno, Pedrito, que tiene su salida, ¿verdad? Tenía cada salida, ¿verdad? Unas, pero fuera de contexto, ¿verdad? Pero es una frase que a mí me impacta, debería impactarnos a todos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, es que afuera hay mucha palabra. Bueno, y desdichadamente ahora en la iglesia hay mucha palabra, pero que no es de Dios. Motivación, motivación viene. No, hermano, la Biblia no es un libro de motivación para levantar nuestro ánimo, para no sé cuánto. No, la Biblia es un libro de confrontación. ¿Ah? ¿Aló? Muy hijo el predicador, ¿aló? es de confrontación. Yo cada vez que leo la Biblia, hermano, y uno es confrontado. Y cuando uno es confrontado por la palabra de Dios, más le vale alinearse a lo que Dios dice, revisar aquí adentro cómo estoy delante de Dios y alinearse a lo que Dios dice. Si me alineo a lo que Dios dice, voy bien. Voy bien. Pero si la palabra de Dios me confronta y yo no alineo mi vida a la palabra de Dios, hermano, estoy destinado al fracaso. Desdichadamente, mucha iglesia está oyendo la palabra de Dios como oír cualquier cosa, hermano. Como oír un político, como oír un orador, como oír un motivador, como oír a un hipnotizador. Porque esos hay muchos, ¿verdad? Estos versículos que se leyeron, hermanos, son versículos tremendos. Del 6, si solamente yo me pudiera quedar solo en el versículo 1, nada más, ahí diría, pudiera sacar una enseñanza de cada versículo, pero es del 1 solamente. Durante todo el año hablando solo de este versículo. Verso 1, 6:1, Isaías. En el año en que murió el rey Usías. Me pica la lengua, quedarme ahí, solamente ahí en esa parte. Todos sabemos quién era el rey Usías, un buen rey. Fue uno de los reyes, de los mejores reyes que han habido sobre Israel. Y como diríamos por acá, fue un reizazo, un hombre tremendo. Cambió el panorama de la nación en todo el sentido de la palabra. Pero murió. ¿Por qué murió? Porque era hombre y tenía que morir en algún momento. Murió. Ahora, no murió muy bien tampoco. A pesar de todo, tuvo un bemol ahí, ¿verdad? Creo que es en primero, segundo de Crónicas 20, que nos da toda la historia. De tipo de rey que era, pero también como. Y aquí me llama mucho la atención esta frase que dice, Isaías dice, vi yo al Señor. Hermano, ver a Dios, y todos, y yo pregunto, ¿cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos los quieren ver? Señor, llévatelos. Llévatelos. Si queremos ver al Señor, no podemos verlo, hermano, dentro de un contexto como el que muchas veces vivimos.
Este hombre fue a buscar a Dios. Este hombre se acercó al templo para buscar a Dios, para buscar de Dios. Pero nunca se imaginó, estaba muy compungido por la muerte de Uzías. Estaba muy triste, seguramente deprimido, seguramente diciendo, wow, se nos murió el rey que fue un rey tan maravilloso, tan recto, tan bueno, que hizo las cosas bien, pero se murió. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Es que cuando se muere alguien, ¿verdad? ¿Ahora qué hacemos? Se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió mi hijo, se murió mi esposo, se murió mi esposa. ¿Ahora qué hago? Y casi por lo general hacemos lo que tal vez como hijos de Dios no deberíamos de hacer. La Biblia nos habla de que hay un tiempo de luto cuando alguien muere, pero nos habla también de que no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí sumidos en la tristeza, en la angustia, el dolor, en el fracaso, en que, bueno, ¿qué hago? No. Y eso fue lo que le estaba pasando a Uzías, a Isaías. Vi yo ¿y cómo lo vio? Dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Obviamente que era una visión, obviamente que no era algo, tal vez una interpretación literal, pero era una percepción de ver la magnificencia, la omnipresencia de Dios en ese lugar. Y aquí podríamos hablar de muchos atributos que se pueden ver en este texto. Y de uno es el que vamos a hablar. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Qué visión, qué manera ver a aquellos seres de 6 alas. Pero sin embargo, a pesar de que eran serafines o ardientes o no sé, seres de fuego, como queramos llamarle, ¿cómo es la palabra? Qué reverencia. Qué reverencia. Con 2 cubrían su rostro. Reconocimiento de la majestad, de la santidad, de la gloria y de la presencia de Dios. 2, oiga, serafines, seres alados, seres que no conocen el pecado, no tienen pecado ni cosa por el estilo, hermano. Sin embargo, tienen esa reverencia y reconocimiento de a quién adoraban. Con 2 volaban, como adorando. Yo imagino, uno se puede imaginar como adorando al Señor, adorando ante aquella presencia. Con 2 cubrían sus pies, como símbolo de santidad. Qué maravilla, hermano. Y nosotros muchas veces venimos todos sucios. Perdónenme si uso algún término muy despectivo, pero perdónenme. Soy de San Juan de Dios de Desamparados, mi amor. Soy de por acá. Pero a veces, hermanos, todos sucios, malolientes, costrosos. Venimos a adorar al Señor, hermanos, sin una milésima de entendimiento de a quién venimos a adorar. Venimos a adorar nada más ni nada menos que al Santo de los Santos. Y venimos, hermanos, como si nada. El uno al otro, ay, qué lindo esto, daba voces diciendo. El uno se hablaba al otro, seguro se miraban a ver, y lo único que podían expresar era santo, santo, santo. Wow.
Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué la tierra está llena de la gloria de Dios? Porque la tierra está llena de la presencia de Dios. ¿Y por qué la tierra está llena de la presencia de Dios? Porque Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar. Pero lo que pasa, aquí está el pero, que no todos perciben la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque cada uno anda a su cosa, anda en su mundo, anda en sus fechorías, anda en sus pecados. Pero donde hay un corazón contrito y humillado, la presencia de Dios, la gloria de Dios y la santidad de Dios se manifiestan. La gran pregunta que a mí personalmente me hacen pastores. Ustedes saben que yo trabajo por muchos años, he estado trabajando con pastores. Tenemos un grupo de pastores ahí. Por ahí llega Julio Goyenaga, que ahora es parte de la Junta Directiva de la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica. Mucho tiempo ha sido también parte de presidente y todo, y este año pues entró. Y por muchos años he estado trabajando con pastores. Y los pastores me preguntan a mí y me dicen, pastor, ¿por qué es que hoy en las iglesias no pasa lo que pasaba antes cuando nos convertimos al Señor? Allá por los años 80. ¿Por qué por los años 80 era algo diferente? Dios se manifestaba, habían liberaciones, habían milagros, habían prodigios, había gente que era, increíble. Cuando el altar era ahí, hermano, entraba gente por esa puerta, hermanos drogados, borrachos, y por allá tiraban su droga, tiraban sus cuchillos, tiraban sus armas, y comenzaban a llorar y a gemir, y se convertían al Señor y salían sobrios. Y los pastores me preguntan, ¿qué pasó? Lo que pasó, mis amados hermanos, es que se perdió la santidad. Se perdió el temor a Dios, se perdió. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y aquí hay un verso, hermano, que ese verso yo creo que es para todos. Entonces dije, ay de mí. Cuando yo leo esta palabra, ay de mí, cualquiera de nosotros la puede leer, seguramente usted la ha leído muchas veces. O cuando leemos la Biblia, hermano, muchas veces la leemos así como leer una revista, un paquín, un periódico, una novela, un buen libro, qué sé yo. Pero no nos detenemos a ver la profundidad de una expresión como la de este caso. Ay de mí, hermano, es una palabra muy profunda. Es como estar en una situación tan caótica, tan difícil, tan apremiante, que usted dice, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Cuando yo trabajaba en una empresa que se llamaba Resintec. Esa empresa que hay en San Francisco de Ríos. Trabajé ahí poco tiempo, por cierto. Y habían unos mixers que eran los que mezclaban la materia prima, y eso se recibía en un recipiente abajo, se empacaba y se enviaba a los diferentes lugares. Era una materia prima. Esas mixers que mezclaban arriba el producto, que había echarles, todo bien marcadito, bien medidito, ¿verdad? Y toda la cosa.
Y ahí matía todo. Eso tenía un calor y tenía unas aspas ahí. Cuando uno trabaja ahí, cuando uno entra a trabajar ahí, le dan ciertas instrucciones, ¿verdad?, de seguridad. Y una de las instrucciones es que ese mixer se abría para limpiarlo por dentro. Había que limpiarlo bien limpiado porque la materia prima variaba de colores y no podía quedar ningún color de una porque contaminaba la otra, ¿verdad? Y entonces, ok. Y a uno le dicen, cuando usted va a limpiar la mixer, póngale el seguro. Había un candado que había que ponerle para que no, porque se cerraba automáticamente. Pero de esas imprudencias, que la imprudencia es la mamá de las catástrofes, de las calamidades, de los accidentes, digo yo no le puse el seguro. Y mis amados hermanos, y este hijo de mi mamá se metió dentro de la chuncha para limpiarla bien limpiada y automáticamente se cerró. Fue un momento, yo creo que es lo más peor que yo he pasado en mi vida. Lo peor. Y eso tenía unas rejitas así, como así, una rejita, que uno veía a la gente. Y ese era un lugar donde había mucha bulla. Era un lugar así grande, pero mucha bulla y costaba que y yo comencé a gritar. Yo en ese momento, hermano, me sentí, dije, ay de mí. Porque si alguien pasaba ahí arriba, y a veces nosotros lo hacíamos, pasábamos en algún mixer y por travesear, apretábamos un botón y la temperatura. Imagínense usted. Y cuando yo comencé a gritar y a gritar, desesperado. Que me escucharan, hermano, que alguien me escuchara era un milagro. Pero como ya yo conocí al Señor. Pero sin embargo en ese momento, imagínense. Y me escuchó el jefe. Y cuando llegó arriba, subió una grada que hay que subir para llegar donde está, abrió la mixer y cuando me vio a mí, se quedó, hermano, él era palidón. Y cuando él se quedó así, más pálido de lo que era. Se quedó, pero de una sola pieza. Y a como pude salir, hermano. Pero en el momento en que se cerró la chuncha, ay de mí. Obviamente, ay de mí. Y lo que hice, soy hombre muerto. Y es lo que dijo Isaías. ¿Y cómo dice Isaías? Ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto, pensé yo en ese momento, ¿verdad? En esa situación. Después de otras situaciones que a uno le han pasado también, ¿verdad? Pero ese momento, la impresión de este hombre al estar en la presencia del Señor, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Y tal vez se pregunta uno, ¿por qué la expresión, ay de mí que soy muerto? ¿Qué pensaríamos nosotros de una expresión cuando leemos eso? Hay que preguntarle al texto, ¿verdad? No solamente hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que preguntarle. Bueno, seguramente Isaías recordó lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que el hombre, ¿cómo es que dice? Que aquel que mira a Dios muere. No podemos ver a Dios. Cae muerto. Seguro esa experiencia, pero también yo analizo algo por lo que dice después. Yo analizo algo. Hermano, escuche bien. Nadie que tenga un encuentro con la presencia del Señor, hermano, puede quedar igual. Nadie que tenga un encuentro con la presencia del Señor
puede ser el mismo, puede quedar igual. Ahora, por eso al principio yo les decía que hablar de un tema de estos a mí me da vergüenza, yo me compunjo y yo me pregunto, ¿estaré capacitado para una enseñanza de estas en el sentido de que estaré bien con Dios? O como decía A.W. Tozer, dice que hablar de este tema es sentirse, para hablar un tema de la santidad, y él lo decía, y él lo pensaba, yo me siento el más vil de todos los hombres. A.W. Tozer, que él escribe sobre los atributos de Dios. Algo que estuvimos estudiando aquí y que a ustedes se les envió por WhatsApp. No sé cuántos lo leyeron, no me contesten, por favor. Pero ojo, ¿por qué? Porque vea lo que dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, oiga, él reconoce su vileza. Nadie que tenga un encuentro con Dios, hermano, puede hacerlo sin reconocer la vileza, la suciedad, lo nauseabundo de su vida. Siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Él no dijo, no, es que yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos porque yo soy el más santo. Porque hay algunos predicadores y maestros y algunos se paran frente a un púlpito como que fueran los más santos. Los demás son pecadores. No, hermano, aquí todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en la misma situación, hermano. Siendo un hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y ojo a la expresión, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, como diciendo, lo único que me queda al tener esta experiencia y ver al Señor, aquí llegué. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Creo que mucho de esto nos hace falta hoy en la iglesia. Cada vez que usted tiene un devocional y ora, cada vez que usted está en la iglesia, cada vez que usted le vaya a hablar a alguien del Señor, cada vez que usted va a su trabajo, cada vez que usted va a su hogar con su esposo, su esposa, sus hijos, porque la santidad no es un vestido que te pones y te quitas cuando quieras. La santidad no es algo religioso. La santidad no es que cuando entras de la puerta para acá ya te pones el traje de santo o la cara de santo. Sí. Y cuando salís de ahí ya te quitas la cara de santo, te quitas el traje de santo y ya seguís siendo igual. Eso no es santidad. Eso es hipocresía. El verso 6 es lindísimo, ¿verdad que sí? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, wow, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué experiencia. Yo pienso, hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego. Y cuando usted estudia la palabra, lee la palabra, ese fuego va a quemar todas las impurezas. Cuando usted es confrontado con la palabra y usted dice, yo me voy a alinear a la palabra, es como un fuego que viene a quemar todas las impurezas que hay dentro de nosotros. Es como ese serafín que toma del altar
de un carbón encendido, y ese carbón encendido, la palabra de Dios, que nos viene a limpiar, nos viene a purificar, nos viene a cambiar, nos viene a renovar, nos viene a hacer diferentes, nos viene a hacer singulares. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe ser singular. Lo que pasa, hermano, que hoy somos plurales porque queremos quedarle bien a todo mundo y vivir como todo mundo vive. Entonces nos invitan a una fiesta mundana y llegamos a la fiesta mundana, y si hay guarito, pues vámonos, ¿verdad? Y si hay, aquí nadie me ve, y si hay bailoncito, pues bailoncito, aquí le pongo bonito, ¿verdad? Bailándome unas piecitas. Porque tengo que quedarle bien a los demás, o porque me invitaron a tal lugar y me llevaron a tal lugar, o me dijeron que me invitaron a ver tal cosa que no debería de ver, porque yo soy singular, y la singularidad, hermano, de un cristiano, hermano, se nota en su manera de vivir, de actuar y de ser en medio de un mundo corrompido, decaído, malvado, sucio y qué más. Santidad no es una cosa fácil. Este texto que acabamos de leer no es una excepción en la escritura. Este texto no es una excepción. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de textos que nos hablan sobre la santidad. El Dios llamado santo nos demanda santidad. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta sin la más leve sombra de pecado. Eso es santidad. No tiene pero ni un vestigio de suciedad. Es pureza, pureza, pureza. Y la pureza, hermano, es algo que no está contaminado con nada. Un hombre dijo, ese Charnock, el poder es oiga qué lindo esto, el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos. La misericordia, sus entrañas, la eternidad, su duración, pero la santidad es su hermosura. ¡Wow! ¡Wow! Y para mí, y para A.W. Tozer, y para muchos estudiosos sobre este tema, la santidad es la gloria de todos los atributos de Dios. ¿Cuántos oyen radio aquí, radio cristiana? Levanten la mano los que oyen radio cristiana. Radio cristiana. Los que ven televisión cristiana, muy pocos, pero algunos ven. Ya casi no vemos televisión, ¿verdad? Los que ven algún tipo de programa específico de connotación cristiana. Hermanos, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero de todos los que le oyen radio cristiana, televisión cristiana, programas cristianos, ¿cuántos con frecuencia están oyendo temas sobre la santidad? Levante la mano. Cuesta, hermano, encontrar un canal de televisión cristiano, una emisora cristiana, hermano, que hable específicamente de la santidad. Y ustedes saben que yo estoy involucrado en radio cristiana. Visite 10 iglesias, hermano. Visite 10 iglesias un domingo y escucha el sermón. Pero me piden permiso, por favor. Hermano, es que el tema de la santidad se ha olvidado. Como decía al principio, el mandamiento olvidado. Sé santos porque yo soy santo. Así como el poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas, de la manera que sin omnipotencia todo sería débil.
sin santidad todo sería desagradable. Es que donde no hay santidad, hermano, falta lo más hermoso, lo más sublime, falta la mayor expresión de ese atributo maravilloso de Dios, que es la gloria de todos los atributos de Dios. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Estoy en la introducción. Significado de los términos santo y santidad. Las dos palabras que hallamos en la Biblia son el hebreo kadosh, ¿ya? En el Antiguo Testamento, kadosh, y en el griego agios, en el Nuevo Testamento. Si nos atenemos a la raíz hebrea, cuyo significado es cortar o separar, es la palabra para santo, denota entonces apartamiento. De ahí la separación de una cosa o una persona de su uso común o profana para su uso divino. Si una cosa, antes se apartaban cosas y personas para el servicio del Señor. Por poner un ejemplo, los utensilios que se usaban en el tabernáculo eran cosas. Pero también habían hombres que se apartaban para el servicio del Señor, porque la palabra, como estamos hablando en hebreo, significa santo, apartado. La terminología del Nuevo Testamento, agio, sugiere una destinación entre la santidad que es propia del ser de Dios y la santidad que se pone de manifiesto en el carácter del pueblo de Dios. O sea, la santidad es propia, ¿verdad?, de Dios, pero la santidad que pone de manifiesto el carácter de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, como que es la extensión de lo que Dios es. Y así debe de vivir el pueblo de Dios. La santidad no es tanto una relación de la criatura con el Creador, sino del Creador para con su criatura. Es decir, es la santidad de Dios la que pone de manifiesto esa vida de separación y ese carácter distintivo que identifican al pueblo de Dios. La santidad, mis amados hermanos, es un distintivo. Por eso decía ahora, yo no soy santo porque vengo aquí. Porque puedo salgo de aquí y voy a hacer mi fechoría. Yo no soy santo porque me ven con una Biblia. Yo no soy santo porque diga que es cristiano. No. Hay que verse la evidencia de eso. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de manifestar la santidad de Dios por donde quiera que vayamos. En nuestro hogar primeramente, con nuestros vecinos, en el centro de estudio, en el lugar de trabajo, donde aún en el bus donde vengo, por donde vengo, hermano, ese distintivo debe de verse. Por eso dice Primera de Pedro 1:16, sed santos, ahí está, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, ojo la relación. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Porque Dios es santo, nosotros debemos serlo también. Porque Él es santo, nosotros debemos de manifestar la santidad de Dios por donde quiera que vayamos. Yo no soy santo por lo que hago. Lo que hago es demuestra que soy santo, ¿o no? Así es fácil. La santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales.
o mortales. Dios exige santidad. Ojo, ojo, Dios exige santidad. La manifestación de la santidad de Dios. Su justicia es santa. Su sabiduría es santa. Su brazo poderoso es un brazo santo. Salmo 98:1. Expresión figurada para mostrar el poder divino. Su brazo es santo. Dios es santo. Su justicia es santa. Su brazo es santo. Eso expresa de una forma figurada el poder de Dios. Su verdad o palabra es una palabra santa, dice el Salmo 105:42. Su palabra es santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si nosotros somos hijos de Dios y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo debemos vivir? De vivir en santidad. Su nombre que expresa sus atributos juntos, dice el Salmo 103:1, santo es su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Santo. Por aparte de la santidad, pero aparte de la santidad de estos atributos, también vemos sus manifestaciones. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Todo lo que precede de Dios es tanto que el Creador es excelente, ya que la santidad es norma de todas sus acciones. La santidad es una norma de todas las acciones de Dios. Y debe ser una norma en todas nuestras acciones. En el principio declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, según Génesis 1:31. Lo cual no hubiera podido hacer en el supuesto de haber sido imperfecto e impuro. O sea, si el Dios que nosotros queremos hubiera sido imperfecto e impuro, todo lo que hubiera hecho no hubiera sido bueno. No hubiera sido bueno. Al hombre lo hizo, ¿cómo? Recto. Eclesiastés 7. Fue creado porque fue creado a imagen y semejanza del Creador. A la imagen, si Dios es santo, si Dios es recto, Dios, ¿qué crea Dios? Lo que es santo, lo que es recto, lo que es bueno. Y así creó Dios al hombre. Santo, recto, bueno. Todos sabemos la historia. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, pero no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, según Judas 6. Los ángeles, ¿cómo fueron creados? Santos. Y fueron echados. Ahí vemos en Isaías 6 cómo los serafines dicen: santo, santo, santo. Son seres que están no solo proclamando la santidad de Dios, sino reconociendo la santidad de Dios, porque también ellos reciben de parte de Dios esa santidad. El rey de Tiro, figura de Satanás, se dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. La santidad de Dios se manifiesta en la ley. Salmo 19:7, ¿se acuerdan? La ley es perfecta. La ley de Jehová. Romanos 7:12 también. La ley de Dios es la expresión de su mismo carácter y encuentra su máxima exposición, ¿dónde? En los 10 mandamientos. Quiere ver la santidad de Dios y la expresión de Dios, de su santidad. Léase los 10 mandamientos. Ahí está.
Solo un Dios santo puede exigir lo que exige ahí. Solo un Dios santo. ¿Por qué? Porque Él quiere que sus hijos no se contaminen. Por eso dice, los 4 primeros versículos tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 versículos tienen que ver con la relación de los demás. El de los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos es mi relación con Dios. Y Él me dice ahí cómo debo de vivir, qué no debo de hacer. Y en los otros 6, que es la relación con los demás, entonces, hermano, es donde yo debo de manifestar la santidad de Dios, viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando yo me relaciono con Dios porque yo soy santo y Él es santo. No me puedo relacionar de otra manera. Por lo tanto, me pone 4 mandamientos de mi relación con Él. Pero me habla de otros 6 mandamientos en relación con los demás, porque ahí es donde debo de expresar la santidad, el carácter de Dios en mi vida, en relación con los demás. Entonces no voy a robar, no voy a decir a la mujer del prójimo, no voy a hacer cosas que no debo hacer. La ley, esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Eso como Jesús lo expresó mejor. El adulterio ya no es que un hombre se acueste con una mujer, ahora el adulterio es que un hombre maquine a una mujer deseos sexuales en su mente, en su corazón. Pasar por alto la ley de Dios es la bancarrota. Uy, qué tremendo esto. Escuche bien. Pasar por alto la ley de Dios es la bancarrota moral de la iglesia, y de ahí la importancia de tenerla siempre presente para vivir a la altura de las demandas de Dios. Y hoy, hermano, la iglesia está pasando por alto la ley moral de Dios. Por eso es que la iglesia está en bancarrota. Una de las tragedias de nuestra sociedad hoy es que la confianza en los absolutos morales, la creencia que en un Dios santo y la conciencia del juicio divino están pasadas de moda, como mencionaba al principio. No, eso es mentira. Esto no es malo. Ustedes los cristianos todos lo ven malo. Ustedes son unos religiosos. Ustedes son esto, ustedes son aquí, ustedes... No, hermano, no es que seamos religiosos ni cosa por el estilo, ni que todos los veamos malos. El que vive en santidad, hermano, no va a aceptar nada de estas cosas que hoy se dan. ¿La iglesia es santa o no lo es? También, hermano, la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Veas el Salmo 22, 1 y 3. Quizás hayamos pasado por alto el hecho de que estas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz se relacionan en el Salmo, pero tú eres santo. Hay una frase en el Salmo que se relaciona con la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, pero tú eres santo. Él es santo. Él es santo. La expiación pone de manifiesto de una manera admirable y solemne la santidad infinita de Dios y su odio por el pecado. Muchas veces hemos oído aquella frase que dice: meterse en esto, meterse en un embrollo, ¿verdad? Pero lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Cuántos cristianos dicen, cuántos cristianos, no sé si usted lo ha dicho, quizá yo también lo he dicho: Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Pregunto, ¿es bíblico eso? ¿No? ¿Quién dijo que no? No, hermano. Es que Dios, ¿cómo es? Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Eso es bíblico? Una frase que suena muy bonita, que suena muy bien, pero ¿qué hacemos con todas las veces que la Biblia dice que Dios odia o aborrece tanto al pecador como a su pecado? Vastos versículos bíblicos, que obviamente no los vamos a ver todos,
pero vamos a mencionar algo al respecto. Citamos frases que hemos oído sin detenernos a considerar si son correctas o no, si están en la Biblia o no. ¿Cómo detesta Dios el pecado cuando lo imputó hasta el límite de su culpabilidad? Nada menos que sobre su Hijo. Wow. Este versículo, que debe ser un versículo, hermano, tremendo para todos, debe ser algo que debe estar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo no cometió pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Claro, este versículo se presta para otro año de enseñanza. Al que no conoció pecado, dice otra versión, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz del Calvario, Dios a Cristo lo hizo pecado. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como al pecado mismo, para así por medio de Cristo librarnos de culpa. Eso dice una versión. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la Reina Valera 1960. 2 Corintios 5:21. La santidad se manifiesta en la cruz. La santidad se manifiesta por su odio al pecado. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a sus mismas. Dice, ojo lo que dice Proverbios 3:32. Jehová abomina al perverso. ¿Oyó bien? Ese cuento de que Dios ama el pecado, como Dios aborrece el pecado y ama al pecador, no es bíblico. Otro versículo, Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. ¿Y dónde están los pensamientos del malo? En el malo. De estos textos se desprende que un Dios santo ha de castigar al pecado. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón fuimos enjuiciados en la cruz del Calvario. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu. Bueno. Es verdad que Dios perdona a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado por Cristo. Por otro que ha llevado su castigo en sí mismo en la cruz del Calvario y ha resucitado para su justificación. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con él y resucité justificado. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Can cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra. ¿Se acuerdan? Cuando quería traer platica de aquel hombre que no quería, porque Eliseo dijo, no, yo no quiero nada. Pero el hombre, ya hacía mucho, pero platica. Y Ananías y Zafira fueron cortados de la tierra de los vivientes. El Dios que buena parte de los que se llaman cristianos aman, es como un venerable anciano indulgente, quien aunque no las compartan, pasa por alto las travesuras de sus irresponsables y hijos benigrantes. Ese no es el Dios. Ese es el Dios de muchos cristianos.
Aún el Dios de muchos cristianos. Ah, no, Dios me ama. Yo soy cristiano, pero yo no soy religioso. Yo doblo el codo muchas veces. Yo me tiro ahí mis lambaditas muchas veces. Yo a veces veo películas de 3X. No, eso no es malo. Dios me conoce. Ese es el Dios de muchos. Que pasan que Dios es un alcahuete. Que Dios no pasa por alto. Que Dios pasa por alto todas las fechorías. Pero la Biblia afirma que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Y también dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Así que ese cuentico de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no es bíblico. Los hombres se niegan a creer en este Dios y no quieren escuchar cuando se les dice cuánto odia el pecado y al que lo comete, porque Él es un Dios santo. Y termino. Porque Dios es santo, no puede aceptar a sus criaturas sobre la base de sus propias obras, ya que lo mejor que el pecador puede presentar a Dios está contaminado por el pecado. Escuche bien, nadie puede presentar a Dios un sacrificio, un voto, lo que sea, hermano, para ganarse la salvación. Porque todo el ser humano está contaminado por el pecado. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Porque Dios es santo, deberíamos de ser hechos conforme Él es de santos, porque yo soy santo. No se nos manda ser omnipotentes, no se nos demanda ser omniscientes, sino santos. Sé santos porque yo soy santo. Así pues, por cuanto Dios es la fuente de la santidad, busquemos la santidad en Él y que nuestra oración sea que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Hermanos y hermanas, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar. La palabra ha sido expuesta. Usted que está aquí presente la ha escuchado. Usted que nos está viendo la ha escuchado. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y esa pregunta deberíamos de hacerlo todas las veces que escuchamos el mensaje, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Y cuando cada uno de nosotros vemos que aquella palabra nos ha confrontado con algo. Algunos en una área, otros en otra. Pero en algo somos confrontados. La vida cristiana, como he repetido esta palabra, que me gusta mucho, debe ser una vida singular. Nada que tenga que ver con el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no debemos de contaminarnos por este mundo. Desdichadamente, mucho mundo se ha metido a la iglesia y muchos lo han aceptado. Pero hermanos, es un tiempo de hacer un alto en el camino y decirle: Señor, póngase de pie. Yo quiero que me cambies. Yo quiero pedirte perdón. Ahí cierre sus ojos y hable con Dios. Usted que nos sigue por las redes sociales puede hacerlo también. Señor,
Reconozco que he vivido de acuerdo al mundo, a mi carne, y me he olvidado de vivir de acuerdo a tu palabra. Hoy quiero apelar a la palabra que dice que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser sea guardado para ti irreprensiblemente, que no haya nada, intachables, puros, santos, para ti, Señor. Si usted se apartó del camino del Señor o todavía no ha entregado su corazón a Jesús, ahí en el silencio, en el secreto, usted y Dios, ni le voy a pedir que levante la mano, ni le voy a pedir que pase acá al frente. Solamente usted y Dios. Y el fruto de su conversión se verá en el futuro. Usted que nos sigue por las redes sociales también puede hacerlo y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y te pido, Señor, que me perdones. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Por favor, límpiame, lávame con tu preciosa sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Perdóname, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, un hijo singular, un hijo que vive de acuerdo a tu palabra, un hijo que viva en santidad. Recíbeme tal y como soy. De hoy en adelante, Señor, yo te seguiré y te serviré todos los días de mi vida. Y te doy gracias por recibirme tal y como soy. Si usted hizo la oración, gloria a Dios. Si alguno de los presentes está aquí hizo la oración, si alguno de los que nos siguen por las redes sociales la hizo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor. Esta primera